Continuamos con Así Estamos. Nos encanta comunicarnos con usted y sabe que nuestro teléfono está abierto todo el tiempo, desde las 6 de la mañana hasta las 8. El teléfono también del WhatsApp está disponible, 72 55 44 81, y por ahí tenemos un par de mensajes que vale la pena leerlos. Primero nos han mandado esta foto, bueno, está un poco mal puesta ahí, pero es... falta para llegar a esto, dice esta imagen que ha compartido este televidente, y uno puede ver ahí los cilindros de agua o el agua repartida, pero con una custodia casi militar. Estamos ya en esto, va a llegar el momento en el que el agua se tenga que custodiar tanto como esto. Bueno, en algunos lugares ya es así porque no se puede distribuir de otra manera, sea por la violencia o va a ser porque puede generar problemas el no tener agua. También hay otro comentario, dice: buenos días, con todo mi respeto, mi opinión es: si van a ayudar a la PNC y Fuerza Armada, debería hacerse con aumento salarial justo, pero deberían de tomar en cuenta el alza de la canasta básica, que ya no está de acorde al salario que se gana. También dice otro comentario: buenos días, los policías es bueno que recibieran tarjetitas de estrategias de combate, dice, que no lleguen a estos lugares en patrullas, por ahí fracasan porque los mareros ya los tienen ubicados. Hay lugares donde los mareros están pendientes de las patrullas, se esconden y ellos llegan a pie y entonces los toman desprevenidos. Mensajes del WhatsApp son bienvenidos, 72 55 44 81. También, si usted quiere preguntar en medio de nuestra conversación con nuestro invitado, hágalo. El teléfono está disponible para ello. Nuestro invitado, Juan Marco Álvarez. Gracias, Juan Marco, por acompañarnos. Qué gusto me da verte y tenerte en este espacio y poder hablar de, yo sé, de este tema que te apasiona, ¿no? El tema del desarrollo sostenible, buenísimo, lo verde. Pero está nuestro país en esto bastante complicado, más de la cuenta, diría yo. ¿Cómo lo está viendo? Realmente, Rafa, sí está complicado porque hay vacíos en legislación. Uno pensaría que tenemos legislación adecuada. Bueno, la Ley General del Medio Ambiente que se aprobó en el 97, ahí está, pero no se aplica. También tenemos al ente referente de la ley, que es un ente burocrático en general para el crecimiento económico y social del país, porque todo proceso, todo proyecto que entre al país tiene que pasar por el permiso ambiental del Ministerio del Ambiente, y ahí se entrampa todo. Entonces, es delicado porque ahora que estamos hablando de la temática del agua y en donde se cuenta en la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley que presentó el Ministerio del Ambiente en el 2012, el Ministerio, de acuerdo a esa ley, centraliza la rectoría del agua. ¿Qué significa eso? Que el Ministerio del Ambiente, bajo ese marco nuevo de ley de llegarse a aprobar, contaría con 24 nuevas funciones, adicionales a las que ya tiene. Más burocracia, más recursos, más personal, más estancamiento. Entonces, al final, una buena práctica en términos de leyes con relación a la institucionalidad del agua tienen que ver con creación de autónomas, que es lo que sería lo más sensato en este caso. Pero me he enfocado un poquito en el agua en general, sí. Pero a nivel nacional sí estamos mal con el tema del agua, estamos mal con el tema de vulnerabilidad. El país está demasiado deteriorado, en sus cuencas, en sus suelos. Entonces, ante sequías, ante fenómenos climáticos como excesos de lluvia, perdemos territorio, perdemos casas. Este fin de semana estuve en la Barra de Santiago y me impresionó tanto la cantidad de tierra que se ha comido el mar. O sea, hay erosión costero marina por mareas. ¿Qué está pasando? Nadie sabe. Puede ser derretimiento de los polos, derretimiento de los hielos, en fin. Lo que sí sé es que entre 15 y 20 metros han desaparecido en la zona occidental del país. La gente se está quejando, y por supuesto, de la falta de agua. La misma ANDA se declara en estado de emergencia, aunque no lo dice abiertamente, pero no puede repartirle agua a toda la gente en el país. Dice no tiene agua suficiente en los mantos acuíferos, la situación de inyección de agua en el territorio. ¿Qué es lo que podemos esperar también de todo esto, Juan Marco? ¿Qué pasa? Hay mucha queja. Es fácil quejarse
que yo como ANDA no puedo abastecer a tanta gente, pero tampoco hay inversión nacional en restauración de cuencas, es decir, en la mejora de la cantidad del agua. Tampoco hay reinfiltración de los acuíferos, tampoco hay inversión en captación de aguas lluvias o en la creación de reservorios. Estamos dejando que todo se deteriore, nos estamos quejando de que no hay suficiente agua, pero no estamos haciendo nada al respecto. No hay una política de revertir el daño para generar un poquito más de mejoría en lo que respecta al agua, no solo en cantidad, sino que también en calidad. Me refiero a la contaminación de las aguas superficiales también, más que nada por desechos urbanos humanos, aguas negras, ¿no? Que es lo que más contamina. Aquí nació ya la idea, y quizás la primera en esa línea más amplia, más completa o con una visión de largo plazo, de rescatar el río Selguate. Apenas se van a hacer, y digo apenas porque yo estoy seguro que eso cuesta mucho dinero, y apenas se va a hacer una inversión cercana a los 2 millones para recoger o recuperar al menos donde nace el río Selguate, pero este proceso, ¿cómo debería ser? Y tú que conoces el tema de, al mismo tiempo, tratar de rescatar algo tan importante como el río Selguate, la necesidad de más empresas y más producción que de repente pues lo contamina también, o las mismas gentes que viven en estas quebradas contaminan. Entonces, ¿cómo lograr ese ciclo positivo de desarrollo sostenible en este momento? Mira, Rafa, es importante entender el contexto de la Selguate, y me he permitido traer unas notas para que el televidente comprenda de qué estamos hablando. El gobierno tiene una propuesta de limpiar la Selguate comenzando con pruebas piloto, pero cuando uno visualiza la cuenca del río Selguate, es decir, a donde nace con sus afluentes y a donde termina, desemboca en el río Lempa, el Selguate termina en el río Lempa. Estamos hablando que abarca 17 municipios. Rápidamente: Antiguo Cuscatlán, San Salvador, Santa Tecla, Mexicano, Soyapango, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Guazapa, San Martín, Apopa, Nejapa, Aguilares, San Marcos, Suchitoto, San José Guayabal y Oratorio de Concepción. ¿Cuánto significa eso en territorio? 1.073 metros cuadrados, o sea, un poquito más del 5% del territorio nacional, una cuenca significativa. Y en términos de habitantes, 1.4 millones, arribita, casi el 30% de la población del país. Imagínate el impacto humano sobre esas aguas, sobre esa cuenca. Pero en el trayecto hacia el río Lempa hay varios afluentes. En estos afluentes, creo que en 2, según lo que he leído, el gobierno quiere hacer pruebas piloto. Me refiero a la quebrada Montserrat, Arenal de Mexicanos, la quebrada Tutunichapa, Tomayate, y varios ríos, el Ilohuapa, Las Cañas, Guazapa y Tasajera. Entonces, todos estos ríos conforman la cuenca de la Selguate, y igualmente están contaminados. Yo creo que es encomiable que el gobierno quiera hacer pruebas piloto, pero es sumamente complejo cuando al final estamos hablando, por ejemplo, de... A mí lo que me preocupa más son las inversiones y la sostenibilidad de las mismas, porque es fácil hablar de que voy a invertir como gobierno en plantas de tratamiento, en uno de estos afluentes, en el río Selguate, y después, ¿cómo se va a mantener eso? He ahí a donde el gobierno tiene que tener un poquito de apertura en lo que es la distribución del agua y el tratamiento del agua para con el sector privado. Es ahí a donde conviene aliarse con el sector privado para manejar estas plantas de tratamiento e incluso el sistema de distribución, y eso es permisible y no es sinónimo de privatización en absoluto, porque estamos hablando solo del tema distribución. Pero para terminar el contexto, estamos hablando de una población de 1.4 millones que tira su basura y desechos sólidos, aguas negras, a toda esta cuenca, y más de 100 empresas que contaminan, no todas, porque algunas tratan sus aguas, y las tiran más limpias de lo que recibieron esa agua. Porque muchas empresas, al recibir agua para sus procesos productivos, no solo en la Selguate, incluso en el Valle de San Andrés. Conozco una textilera que recibe el agua sucia, tiene que tratarla antes de meterla en su proceso productivo textilero
y después la saca más limpia de la que la recibió y la tira más limpia al río. Imagínate en lo que estamos, ¿verdad? Entonces el reservote no se diga, el reservote es algo insólito. Pero es un gran reto definitivamente lo que el gobierno quiere hacer. Pero esa es la ruta correcta, creo yo. Tratar de pensar en grande o enfrentar el problema con soluciones incluso de este tipo, de gran ingeniería. Pero pensar en grande significa también aliarse. O sea, yo no puedo hacer todo aunque quiera como gobierno. Y esa es una falta de visión o de perspectiva de que al final las alianzas ganar con la nueva ley de asocio público-privado le puede brindar al ANDA, hoy por hoy el ente distribuidor del agua, en que haya una mejoría en el servicio de abastecimiento y no tenga que estar cortando el agua o racionándola, culpando al cambio climático como excusa, que es típico, ¿verdad? Es fácil culpar al cambio climático como excusa, pero cuando no se invierte en restaurar cuencas para retener más agua, en reservorios, en captar aguas lluvias y en infiltrar mantos acuíferos que van cada año a la baja, entonces no es válido culpar al cambio climático como excusa que no hay agua. En esto hemos tratado de hacer también las legislaciones y se supone para ir llevando a un país que entienda su relación con el medio ambiente. Pero en la práctica las circunstancias nos están diciendo que no hemos hecho lo suficiente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer a este momento? Ahora que estamos en la emergencia, porque vemos que no llueve, porque no hay agua, ahora sí nos estamos preocupando de esto, pero ¿qué tan viable es y qué tan rápido es rescatar una situación como la que tenemos? Lo que pasa es que estás hablando de un problema sumamente complejo que al final radica en la cantidad de población que tiene el país y que es demasiado para que los recursos del país la suplan. Entonces hay contaminación, hay generación de basura, hay consumismo excesivo, hay degradación de suelo, no hay inversión en restauración de cuencas ni en mejoría del agua. Entonces sí estamos caminando directamente a estrellarnos a una pared. Creo que hace falta un plan de nación, una visión de país en términos de cómo nos visualizamos de aquí al 2050, por ejemplo. Hace falta hacer un ejercicio que incluya elementos de desarrollo sostenible en esa visión. Juan Y Marco, eso ha faltado. Atendamos a la gente en el teléfono. Si hay alguna pregunta para nuestro invitado, bienvenida. Si no, dejamos el comentario para más adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tenía un comentario respecto al rescate del río Guate. ¿Cómo no? Entonces, adelante. Por ejemplo, si ustedes ven en importancia, se puede ver mayor la del río sucio que el Acelguate. Es un río el Acelguate es un menor afluente. El río sucio mayor, y cuando yo lo conocí, se le llamaba río sucio porque lo contaminaban de la agricultura. ¿Va? Hoy en día está contaminado por fábricas y zonas residenciales. Y quizás la que más lo contamina es la de los residenciales, como las arboledas, la zona de fábricas. Por ahí, algunas fábricas no están tratando las aguas, todo excepto un par que sí las tratan. Y lo puedo decir con un nombre y apellido, es por salud y las trata. Entonces ahí no con mal olor, pero como las demás fábricas están a lo largo, no, hay algunas que contaminan directamente los afluentes. Ok. Entonces yo creo que valía la pena rescatar este río. Muy bien. Gracias, muy amable por llamarnos. ¿Debería ser ese río sucio en vez del Acelguate? Rescatar, bueno, yo creo que todos, ¿no? Uno quisiera rescatarlo todo. Exactamente. Hay que poner las cosas en la balanza, pero sí siento que hay que comenzar por algo. Creo que el gobierno podría conseguir un poquito de fondos de la cooperación para complementar esta pequeña inversión para proyectos piloto, pero sí es una gran tarea. Al final lo que se necesita es que hayan plantas de tratamiento bien ubicadas, tratamiento de aguas negras bien ubicadas,
que las empresas también se responsabilicen de tapar sus aguas al final del proceso y que esas aguas verdaderamente se devuelvan mejor. Algunas empresas progresistas ya lo están haciendo, pero también son procesos costosos que muchas empresas, particularmente medianas empresas, no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces de repente hacen falta incentivos también muchas veces, y no solo estar con el palo castigando a las empresas vía cánones por vertidos, que es lo que viene en la nueva ley, en el anteproyecto de ley del agua, ¿no? Entonces tiene que haber incentivos para complementar un poquito esa inversión necesaria que muchas empresas todavía no han hecho y que tienen que hacer para dejar de contaminar los ríos. Pero no nos confundamos, la mayor cantidad de contaminación en los ríos de nuestro país tiene que ver con aguas negras de poblaciones, no de industria. Eso iba a preguntar, iba a poner sobre la mesa, porque no tenemos ningún manejo de aguas negras y todas van al río Lempa o terminan, y lo vemos, es fácil ir al punto donde el Acelguate llega al río Lempa y ahí hay una contaminación tremenda. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto se necesita para poder hacer eso? Y si podemos llegar en El Salvador al reciclaje del agua de aguas negras, que muchas ciudades lo hacen. Por supuesto que se puede reciclar aguas negras y reutilizar hasta 2 o 3 veces. Incluso en procesos industriales, el agua puede recircularse de 2 o 3 veces. Pero aquí lo que hace falta es un poquito de orden y zonificación. Tenemos una ley de ordenamiento territorial que no ha sido puesta en práctica. Y esa ley manda a dónde puede construirse asentamientos, a dónde está la industria, a dónde se debe proteger las áreas protegidas, los parques nacionales, los manglares, pero no se ha puesto en práctica. Eso al final es parte de la solución. Querer ordenar el territorio y el uso del mismo es lo que nos hace falta. Entonces aquí hace falta, uno, la visión hacia dónde queremos vernos, digamos, de aquí al 2050, que muchos países están proyectándose en términos de sostenibilidad al 2050, por eso hago énfasis en ese año en particular. Ordenarnos un poco como territorio y tener metas específicas en ejes, el eje del agua, por ejemplo, ¿a dónde nos vemos con el tema del agua de aquí al 2050? ¿Y qué debemos hacer de aquí al 2050 para vernos como quisiéramos en el 2050? Ese ejercicio hace falta aquí en el país. Y como no hay liderazgo en la temática ambiental, lamentablemente, en el gobierno definitivamente no lo hay, mucho menos en el sector ONGs. Entonces aquí hay un vacío de liderazgo ambiental tremendo y alguien tiene que tomarlo. Y pareciera que algunas empresas multinacionales lo están tomando. ¿Por qué? Porque vienen con estándares internacionales a cumplir normativas mucho más allá que lo que la ley nacional indica. Interesante. Juan Marco, hay otro tema. Para tratar de solventar problemas con el agua, hemos estado incluso echando mano y ahora ya ANDA dice va a ir con todo en un proyecto para sacar agua del lago de Ilopango, por ejemplo. Estas medidas, estas ideas son de esa visión de desarrollo sostenido, ¿son esas las ideas que deberíamos estar probando o deberíamos estar haciendo otra cosa? Definitivamente deberíamos estar haciendo otra cosa. Si uno analiza las aguas del lago de Ilopango, hay mucho arsénico y mucho boro. Y ese estudio lo tiene el Ministerio del Ambiente. En otras palabras, las aguas del lago de Ilopango no se pueden potabilizar. Así de claro, así de tajante. Así es. Así es. Yo no soy científico, pero he visto parte de ese estudio y eso es lo que indica el estudio. Entonces, aquí hay una falta de comunicación entre el ANDA y el Ministerio del Ambiente, porque ya hay una prueba piloto con aguas del lago de Ilopango. De hecho, ya se está sacando agua del lago de Ilopango y está abasteciendo el ANDA a ciertas comunidades. Desconozco qué comunidades son en este momento. Entonces sí es algo delicado. ¿Por qué sacar agua de un lago cuando deberíamos estar invirtiendo como gobierno en reinfiltración de acuíferos para mantener el nivel de los pozos,
de nuevo, en captura de aguas lluvias, en invertir en reservorios y en reforestar cuencas. Esa es la prioridad para que haya más agua. Hemos oído algunos discursos sobre eso, ¿no? De crear lagunas de laminación, retener el agua, pero no hay un proyecto concreto que uno diga, bueno, se va a retener y en qué cantidad, y si es posible retener agua, por ejemplo, del Arenal de Montserrat, que hemos visto qué tanta agua pasa por ahí. ¿Eso es posible en medio de la ciudad? ¿Estas cosas se hacen? ¿Se pueden hacer como parte de este desarrollo? Se puede hacer, y habría que ver exactamente a dónde no se puede. Depende del territorio, depende de la inclinación, depende de muchos factores también. Como a dónde está ubicado, en la parte alta de la cuenca, dónde va a estar el reservorio, en fin. No es fácil, pero lo que sí puede facilitar esto es una buena ley, que hoy por hoy no la cuenta el país. O sea, el anteproyecto de ley del agua adolece de serias deficiencias. Y la Comisión actual de de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Asamblea hereda de la Asamblea anterior 93 artículos preaprobados de la Comisión anterior, de esa ley del agua presentada por el Ministerio del Ambiente. No se han puesto de acuerdo los diputados sobre si comenzar de cero o sobre arrancar del artículo 93 y dar por aprobado lo que ya se discutió. Tienen que ponerse de acuerdo. Lo que sí te digo es que hay mucho que trabajar y todavía hay mucho que discutir. Sería saludable que esta comisión someta a discusión pública todavía más, porque no se hizo suficiente esa discusión pública de esa ley, el anteproyecto. ¿Y qué pasa? Hay dos anteproyectos más. Uno presentado por el Foro del Agua y otro presentado por una asociación de regantes, que coincide bastante en términos de crear una autónoma para que sea el ente rector del recurso hídrico, a diferencia del anteproyecto del Ministerio del Ambiente, que centraliza todo en el mismo MARN y le asigna, como te dije al principio, 23, 24 funciones que van a ser al final imposibles de cumplir, porque va a necesitar de un presupuesto mucho más grande que lo que tiene actualmente y personal numeroso. El tema se vuelve hasta conflictivo cuando llega la relación entre qué porcentaje debe tener la mano metida también la empresa privada en este tema y qué tamaño es la proporción de poder que debe tener el Estado para juntos poder hacer esta visión de largo plazo. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo se puede lograr en un país donde se ha polarizado toda la temática nacional, incluyendo el agua? Sí, pero no debería verse tan complicado, partiendo de que el agua no es un recurso privatizable. O sea, el agua es un bien público y por consiguiente no debe privatizarse. Pero aliarse como gobierno con la empresa privada para mejorar el sistema de distribución, la tubería, que de acuerdo al presidente de Landa, 80% necesita renovarse, y en donde hay fugas de hasta el 50%, imagínate el desperdicio del agua, por no haber invertido en años en mantener el sistema de distribución adecuadamente funcionando. Entonces, ahí es a donde puede entrar el sector privado, y yo como gobierno, en este caso ANDA, puedo decirle, vía una licitación, de una forma transparente, ustedes, empresa X, por favor, me invierten en la mejora del sistema Z. Entonces, ahí hay garantía y hay sostenibilidad, porque también puede haber un sistema de cobros por servicio. O sea, vos estás delegando como gobierno la administración del servicio, pero no estás delegando, no estás privatizando recursos. Y lo mismo para planta de tratamiento de agua. La tecnología que trae el sector privado es de vanguardia. Entonces, al final, el gobierno tiene que contratar a una empresa privada a que le maneje sus aguas y se las trate, y también genere recursos financieros para mantener eso. De nuevo, mi preocupación es que si el gobierno lo hace solito, ¿cómo le va a dar mantenimiento en el tiempo? Y esa es la gran pregunta del millón.
Bueno, Por Juan el manejo. Marcos, queda planteada. Yo agradecido de que nos hayas acompañado esta mañana, muy amable, ha sido un placer. Esta Gracias, plática Rafa. sin duda es valiosa y el país debe seguir reflexionando sobre esto. Vamos a Así quedarnos espero. con el tráfico para seguirle acompañando esta mañana y todavía tenemos pendiente mucha más lectura de las noticias de hoy, así que a eso vamos. Estás viendo Así estamos con Rafael Domínguez. Comunícate con nosotros.